Ok, chicos, vean, este ejercicio dice lo siguiente. El ejercicio 3 dice encontrar el valor de y'. Vean que les están pidiendo el valor de y' en el punto 1,1 si la función es esta de acá. Vean que esta función es implícita porque está en términos de x y de y. Ok. Para encontrar y' evaluado en un punto, primero hay que encontrar quién es y'. Y para eso me dan esta función. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Derivar la función, luego que la derivamos, agrupamos los que tienen y', factorizamos y' y despejamos y', y al final evaluamos el punto en la función que nos está quedando. Ese sería el proceso, pero entonces primero encontremos la derivada de esta función. Recuerden que hay que derivar a ambos lados. Aquí hay que tener cuidado porque vean, aquí hay un negativo que se puede ver como un -1, es una constante, y aquí hay un producto. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Dejan la constante afuera y aplican la regla del producto. Si no quieren dejar la constante afuera, tienen que ir arrastrando la constante en cada parte del producto. Yo creo que se les puede complicar un poco más. Entonces, si es constante por función, mantienen la constante y derivan la función. Para derivar esta función aplican la regla del producto, y la regla del producto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada de y? Y'. Esta es la regla del producto. Más. Aquí hay otro producto, entonces la constante la dejo afuera y aplico la regla del producto. La derivada de la primera función, que es y' por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de x, que es 1. Ya con eso hicimos aquí la regla del producto. Más la derivada de x a la 4, 4x a la 3. La derivada de 1 es 0. Y la derivada de y'. ¿Verdad? Ok, ya cuando tenemos eso, lo que hacemos es llegar y multiplicar, hacer las multiplicaciones respectivas. ¿Ven, chicos? Cuando ya hacen el producto, aquí pueden ya llegar y multiplicar las constantes. Entonces, ¿qué les estaría quedando? Menos 2xy menos x al cuadrado y', más 2 por y, en este caso sería 2 por y' x, más 2 por y, 2y, más 4x a la 3 menos y'. Perdón, igual a y'. Es igual a esto. Ya cuando tenemos esto listo, chicos, ya derivamos, ya multiplicamos, entonces agrupamos los que tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro. Identificamos. Este tiene y', este también y este. Y los demás los paso al otro lado. Ustedes agrupan del lado que quieran, chicos, es indiferente. Siempre les tiene que quedar lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo voy a dejar menos x al cuadrado y' más 2y'x. Y este y' lo paso a restar a este lado. Y estos tres términos que no tienen y' los voy a pasar al otro lado. Este que está restando lo paso a sumar. Este que está sumando también lo pasamos a restar. En este caso, perdón, está sumando pasa a restar y este que suma también pasa a restar. Porque vean que los estoy pasando al otro lado del igual. Vean el igual acá. Y ya lo que hacemos es venir y tomar y' a factor común. Si tomo y' a factor común, de aquí les va a quedar menos x al cuadrado más 2x menos, si aquí quito y' y había y', no es que no queda nada, sino que queda un 1, recuerden, chicos. En lugar de y' lo quité a factor común, queda un 1. Igual a 2xy menos 2y menos 4x a la 3. Ok, ya cuando tienen acá y', puedo despejar y' pasando todo esto que multiplica a dividir. Entonces, ¿quién es y'? Y' sería 2xy menos 2y menos 4x a la 3. Y todo esto que multiplica, lo pasan a dividir. Y ya cuando está esto, chicos, ya ustedes lo que encontraron fue el valor de y' en términos de x y de y. ¿Qué pasa ahora? Que como me están dando un punto, el punto es 1,1, lo que hacemos es tomar ese punto y cambiarlo en lo que obtuvimos como y'. ¿Por qué? Porque si lo cambiamos acá abajo, resulta que esta expresión me va a dar un número, y esa es la derivada evaluada en el punto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que digo es lo siguiente. Toman y' y sustituyen el punto. El punto es 1,1. ¿Verdad? Y si yo cambio a x como 1 y a y como 1, les va a quedar de la siguiente manera.
2 por 1 por 1. Voy a colocar las sustituciones entre paréntesis. Menos 2 por 1, menos 4 por 1 a la 3. Entre menos 1 al cuadrado más 2 por 1, menos 1. X vale 1 y Y vale 1. Si hacen esa sustitución y el resultado final, vamos a ver qué nos estaría quedando. 2 menos 2, 0, menos 4. Arriba les queda menos 4. Y abajo les estaría quedando menos 1 es menos 2, más 2. Ajá. Y resulta, chicos, que eso les va a dar 0. Y les va a quedar menos 4 entre 0, a menos que yo haya hecho algún proceso mal. ¿Qué pasa acá? Que me está dando constante entre 0. Y constante entre 0, recuerden que si calculábamos el límite era una forma indeterminada, constante entre 0 tenía infinito. No importa el resultado que obtenga, que es que me está quedando constante entre 0. Pero si obtienen un 3, ese es el resultado de la derivada evaluada en el punto, el 3. Si aquí me da menos 4 entre 0, quiere decir que en este punto hay una recta tangente vertical. Porque recuerden que las verticales se relacionan con los límites al infinito. ¿Y cuáles son los infinitos? Los que quedan de la forma constante entre 0. ¿Puedes repetir eso? Es que se me pegó un momento. Ajá. Vea, independientemente del valor que usted obtenga acá, si usted viene y sustituye x como 1 y y como 1, digamos que obtenga 5, ya estaría listo el ejercicio, le va a dar 5, ¿verdad? Pero si usted obtiene constante entre 0, lo puede dejar ahí, pero sí puede interpretar que en el punto 1,1 o se obtiene constante entre 0, y si es constante entre 0, eso se relaciona con una asíntota vertical. Porque recuerden que las asíntotas verticales son las que me daban de la forma constante entre 0, esas tendían a infinito. Y si da más o menos infinito, quiere decir que en este punto 1 hay una asíntota vertical. Es como una deducción, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero ahí puede que dé cualquier valor. Aquí es una suerte que nos diera constante entre 0. No necesariamente es que tiene que dar constante entre 0, puede dar cualquier valor. ¿Sí? Ok, vean, la derivación logarítmica, como les dije anteriormente, toma como teoría las leyes de los logaritmos. Por eso es que se llama de esa manera, la derivación logarítmica. Ocupamos aplicar logaritmos para poder derivar. ¿Por qué? Porque estas son funciones tan complejas que no se pueden resolver quizá por las reglas que nosotros ya conocemos. Ese es el último caso de derivación, chicos. Ya no vamos a ver más derivación de este tipo, ¿verdad? Entonces, veámoslo acá. Para nosotros empezar a ver este tema, primero tenemos que repasar las leyes de los logaritmos. Estas son, chicos, las leyes de los logaritmos. Se las deben de aprender, por favor. Ok, vean, lo vamos a transformar de la siguiente manera. Si yo tengo el logaritmo y dentro del logaritmo hay una multiplicación de dos funciones x por y, el logaritmo de una multiplicación se transforma en la suma de los logaritmos, es decir, el logaritmo de x más el logaritmo de y. Primera propiedad. Repito, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de cada término del producto. La segunda es el logaritmo de un cociente. Recuerden que un cociente es x entre y, ¿verdad? Es una fracción. Si yo tengo el logaritmo de un cociente, siempre se va a transformar en la resta de dos logaritmos. Vean que si es el logaritmo de x entre y, se va a transformar en el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Siempre y cuando x y y sean positivas, eso es muy importante. X y y, que son los valores que están dentro, deben ser positivos. Ok, tercera propiedad. El logaritmo de x a la a, donde alfa es un exponente cualquiera, se transforma en lo siguiente, chicos, se llama el logaritmo de una potencia. Se pasa el exponente que está acá, vean el exponente alfa, se pasa a multiplicar el logaritmo de x. Es como que yo agarre el alfa y lo pase para adelante del logaritmo. Estas son prácticamente las tres reglas más importantes que nosotros vamos a tener. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente, la resta de los logaritmos. Y el logaritmo de una potencia, se pasa la potencia a multiplicar el logaritmo. Ahora, chicos, recordemos las reglas básicas. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x?
logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x era 1 entre x, que era la regla que ya nosotros tenemos que trabajar hasta ahorita. Y luego, la derivada del logaritmo de una función, vean que aquí sería el logaritmo, pero dentro del logaritmo hay una función f. Eso quiere decir que aquí hay cadena, entonces se tiene que derivar la función que esté afuera, que es la del logaritmo, de x, que sería 1 entre x, vean el x aquí abajo, por la derivada de lo de adentro, que sería f'. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la derivada de f? No sé porque es implícita, pero ¿cuál es la derivada de f? Se va a expresar como f'. Es lo mismo que estuviera y, porque recuerden que y es igual a f de x, es una función de x. ¿Y cuál es la derivada de y? Y'. ¿Cuál es la derivada de f de x? Es f' de x. Ok, con esas propiedades, chicos, vamos a aplicar la derivación logarítmica. Entonces, vean, vamos a empezar con un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, este de acá, tenemos la función f de x, que es igual a la raíz cúbica de x menos 2 entre x más 2. Ok, no viene la indicación, pero lo que se quiere hacer es esto, chicos. A ustedes se les da la función y lo que se pide es encontrar f'. Es decir, saber cuál es la derivada de f. Pero nos van a pedir la derivada de esa función aplicando derivación logarítmica. A ustedes se les va a especificar en el ejercicio si es con derivación normal o con derivación logarítmica. Ok, chicos, vean, si lo que queremos es aplicar derivación logarítmica, tenemos que aplicar las tres propiedades de los logaritmos. Lo primero que hacemos es, antes de aplicar las leyes de los logaritmos, voy a convertir de raíz a potencia. Entonces me va a quedar x menos 2 entre x más 2 elevado a la 1/3. Siempre convertimos de raíz a potencia para empezar a derivar. Ahora, la derivación logarítmica dice lo siguiente. Para aplicar esa derivación tenemos que tener logaritmos, pero como no tenemos logaritmos, el paso número 1 es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Porque solo donde esté el logaritmo o los logaritmos es donde podemos aplicar las leyes de los logaritmos. Ahí. Entonces, paso de raíz a potencia y después aplico derivación logarítmica multiplicando por logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Ok, ya cuando tenemos la igualdad, es decir, ya aplicamos logaritmo natural a ambos lados, lo que hacemos es aplicar las leyes de los logaritmos donde esté a este lado. A este lado no, porque no hay nada que aplicar, solo es el logaritmo de f de x. Entonces, este lado lo bajo porque no tiene ninguna propiedad. Pero aquí sí tienen dos propiedades. Aquí está la potencia y dentro de la potencia un cociente. Okay. ¿Qué dice la propiedad de los logaritmos cuando hay una potencia? Dice acá, el logaritmo de una potencia pasa la potencia para abajo a multiplicar el logaritmo. Chicos, no estoy derivando, no. Lo que estoy haciendo es aplicando las propiedades. ¿Cuál propiedad estoy aplicando? En este caso, estaría aplicando esta de acá. La C, que sería el logaritmo de una potencia pasa el exponente a multiplicar el logaritmo. Resulta que ahora me está quedando un cociente, entonces voy a aplicar la regla del logaritmo del cociente. El logaritmo de un cociente se convierte en la resta de los logaritmos. Entonces venimos acá y decimos, bueno, ya apliqué la potencia. Voy a aplicar el logaritmo de un cociente, entonces me va a quedar logaritmo natural de f de x. Y si aplico el logaritmo del cociente, dejo el 1/3 afuera. El logaritmo de un cociente es el logaritmo de la primera función menos el logaritmo de la segunda función. Esto de acuerdo a la propiedad de los logaritmos. Y ya cuando eso está listo, chicos, entonces lo que hacemos es esto. Voy a multiplicar el 1/3, les va a quedar 1/3 logaritmo natural de x menos 2 menos 1/3 logaritmo natural de x más 2. Lo que dicen además fue llegar y multiplicar el 1/3 por cada uno de ellos. ¿Mira? Ok, listo. Vean lo que hice hasta ahorita. Agregué el logaritmo natural a ambos lados. Apliqué las propiedades de logaritmos. Si hay una potencia, pasa el exponente a multiplicar el logaritmo. Si me quedó el logaritmo de un cociente, aplico la propiedad. El logaritmo de la división de dos funciones es el logaritmo de la primera función menos el logaritmo de la segunda función. Y ya cuando está totalmente listo, lo que corresponde ahora es derivar para encontrar f', porque el resultado final es lograr encontrar y verificar quién es f'.
Para poder derivar f' tenemos que derivar a ambos lados, solamente que aquí hay que tener un cuidado, chicos. Aquí hay cadena, porque está el logaritmo y dentro del logaritmo está f, la función f de x. ¿Cómo se va a derivar esta función? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de f de x? Recuerden que la derivada del logaritmo de x es 1 entre el x. ¿Cuál es x? El x que esté adentro del logaritmo. Por, esa es la derivada del logaritmo. Vamos a derivar lo que está dentro. Sería por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de f sería f'. ¿Lo ven? Entonces sería la derivada de lo que está afuera por la derivada de lo que está dentro. Y voy a empezar a derivar acá. El 1/3 se mantiene por ser constante. Y voy a derivar aquí, chicos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Sería 1 entre x. Por la derivada de lo que está dentro. ¿Por qué aplico la regla de la cadena? Porque aquí hay un logaritmo y dentro del logaritmo hay un polinomio. ¿Y cuál es la derivada del polinomio? La derivada de x es 1 y la de 2, 0. Entonces sería por 1. Si gusta lo agregan, si quieren no, porque recuerden que el 1 no le hace la diferencia. Constante por función, conservo la constante. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Sería 1 entre el x por la derivada de lo que está dentro, que es 1. Ahora sí, una vez que ya tenemos eso listo, lo que hacemos es desarrollar las multiplicaciones, chicos. Vean, debajo del f' hay un 1. ¿Verdad? ¿Por qué lo agrego? Porque ¿cómo multiplicamos fracciones? Recuerden que se multiplica en línea recta. 1 por f', voy a hacerlo acá, es f'. Y f de x por 1, f de x. Esto da esta multiplicación de fracciones. Ahora vamos a este lado. Aquí sería, multiplico numeradores y denominadores. 1 por 1 por 1, 1 arriba, y 3 por x a la 2. Perdón, 3 por x menos 2. Menos 1 por 1 por 1, 1 arriba, y 3 por x más 2. No hace falta que multipliquen ahí, lo pueden dejar expresado como una multiplicación. Ok, ¿cuál era el ejercicio? El ejercicio es encontrar f'. Ustedes logran desarrollar el ejercicio cuando logran despejar f'. Vean que este es f'. Para poder despejarlo tengo que quitar f de x. ¿Y qué está haciendo f de x aquí abajo? Está dividiendo. Y entonces lo paso a multiplicar. Entonces me va a quedar que f' sería entonces 1 entre 3 por x menos 2, menos 1 entre 3 por x más 2, y todo esto multiplicado ¿por quién? Por f de x. ¿Por qué? Porque el f de x que divide lo paso a multiplicar a todo esto que estaba al otro lado. Vean que cuando pasa a multiplicar a todo le coloco paréntesis. Y ahora sí, ¿quién es f'? Es esta función, y ya nosotros la tenemos, no hace falta que la simplifiquen, ya está listo. Y toda esta multiplicación, o esta función de acá, multiplica ¿a quién? A f. ¿Y quién es f de x? F de x es la función original, entonces nada más llegan y la cambian. F de x sería la raíz cúbica de x menos 2 entre x más 2, y esa es f'. Es decir, esta era la respuesta que les estaban solicitando, que ustedes dijeran quién es f' de x, aplicando derivación logarítmica. Bueno, chicos, vean acá, la función que me están dando es esta. La función es logaritmo natural de x más x todo elevado a la raíz de x. Ok, vean, lo primero que voy a hacer es pasar lo que está en raíz, lo voy a pasar a potencia. Esto es x a la 1/2. ¿Verdad? Entonces me va a quedar el logaritmo natural de x más x todo elevado a la x a la 1/2. Ok, como es derivación logarítmica, entonces aplico logaritmo natural a ambos lados. Ok, vean lo que hice. Lo que hice únicamente fue, aplico logaritmo al lado izquierdo y logaritmo al lado derecho, y empezamos a aplicar las propiedades de los logaritmos en el orden en que vengan apareciendo. Chicos, vean, el orden es el siguiente. Si hay potencia, se tiene que aplicar primero la propiedad de potencia. Si hay cociente, cociente, y por último productos. Recuerden que el logaritmo de un producto se convierte en la suma de los logaritmos.
pero si no hay producto no lo aplicamos. Es solo si aparece la propiedad. Ok, en este caso, aquí no hay propiedad de nada, pero aquí sí. Observen bien que es el logaritmo y afuera hay una potencia. ¿Qué se hace con la potencia? Se pasa a multiplicar todo el exponente, pasa a multiplicar el logaritmo natural. Observen que el logaritmo natural del logaritmo natural de x más x. Este es el logaritmo que está afuera y el logaritmo que está adentro se conserva. ¿Qué fue lo que hicimos? Este exponente pasó a multiplicar el logaritmo, que es la propiedad de la potencia. Ahora bien, resulta que aquí ya me está quedando una multiplicación, chicos, vean, pero lo que yo les quiero dar a entender es esto. Ustedes tienen que revisar aquí. Como estaba la ley de la potencia, aplico la ley del exponente, bajo el exponente y me queda esto. Me estaría quedando el logaritmo de una suma. Cuando es la suma o una resta, no se convierte en nada. ¿Por qué? Porque la propiedad o las propiedades que estamos revisando aplican solamente si ustedes tienen cocientes o productos. Vamos a ver acá. ¿Lo ven? Voy a aplicar de aquí para allá. Entonces, solamente si tienen el logaritmo de un producto o el logaritmo de una resta, se convierten o en la suma o en la resta de los logaritmos. Esta no se puede aplicar. ¿Por qué, chicos? Porque resulta que aquí no tenemos ni un producto ni un cociente. Entonces ya se aplicaron todas las propiedades que podían aplicarse. No hay más, ¿verdad? Ahora, cuando ya aplicamos logaritmo natural y ya aplicamos las leyes de los logaritmos, ya queda listo para empezar a derivar. Ok. ¿Cómo vamos a derivar? Derivo a ambos lados. Primero, para derivar esta parte, recuerden que aquí hay cadena. El logaritmo y dentro del logaritmo hay una función. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 entre x por la derivada de lo que está dentro, que es f'. Y resulta que yo necesito, en este caso, derivar estas funciones, pero aquí hay un producto. Cuando yo derivo, tengo que aplicar la regla del producto. Y la regla del producto es, derive la primera función, que es esta. La derivada de x a la 1 medio es bota 1 medio y les queda x a la menos 1 medio, por la segunda función sin derivar. Esta es la segunda función. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Y ojo acá, chicos, cuando derivan esta función, tienen que ver que aquí hay cadena. Está el logaritmo. Dentro del logaritmo hay otra función que tiene un logaritmo y x. Entonces, vean, tienen que aplicar la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de este x? Sería 1 entre el x, que es este. Por, ok, ya derivé el logaritmo que está afuera, voy derivando lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? Es derivar uno a uno de esos términos. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 entre x más la derivada de x, que es ¿cuánto? 1. Entonces repito, aquí aplico la regla del producto, la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más esta función sin derivar por la derivada de esta segunda función. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre el x, este x, por, ya derivé lo de afuera, voy derivando lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está adentro? 1 entre x, que es la del logaritmo, más la derivada de x, que es 1. Listo, chicos. ¿Ahora qué sigue? Lo que sigue es resolver las multiplicaciones si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 por f', f' de x, y f de x, recuerden que aquí hay 1. F de x por 1 y f de x. Y todo esto va a quedar igual. Me va a quedar 1 medio de x a la menos 1 medio por logaritmo natural del logaritmo natural de x más x. Más, vean aquí, x a la 1 medio por 1, x a la 1 medio. Y 1 por logaritmo natural de x sería logaritmo natural de x más x. Y todo esto multiplica a 1 entre x más 1. Ojo acá, chicos, vean que esto es un solo término. Bueno, aquí hay dos términos, tienen que multiplicar a este. No los voy a multiplicar, pero no quito paréntesis porque si no va a decir, si ustedes los quitan, va a decir que el único que multiplica a esto es el 1 entre x, sino es toda la expresión multiplica a esto que está adelante. ¿Y qué fue lo que hice acá? Debajo de esto hay un 1. ¿Cómo se multiplican fracciones? Se multiplican en línea recta. X a la 1 medio por 1
x a la 1/2. Y 1 por toda esta expresión es la misma expresión que va abajo. Y todo esto multiplica a esta que tenemos aquí. Okay. Ya cuando está listo, entonces vean una cosa. ¿Qué es el propósito del ejercicio? Encontrar f'. ¿Y cómo se encuentra f', chicos? Quitando a f. F está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces me va a quedar así. F' sería entonces toda esta función que las volvemos a copiar sería 1/2 x a la menos 1/2 por logaritmo natural del logaritmo natural de x más x a la 1/2 entre el logaritmo natural de x más x por 1 entre x más 1. Y toda esta función que teníamos anteriormente, ahora el f de x pasa a multiplicar. ¿Pero quién es f de x? F de x es la función original, es esta. Entonces, ¿qué hacemos? Que como el f de x va a pasar a multiplicar, si quieren lo colocan aquí. Por cuestión de espacio, yo lo voy a colocar, pero de una vez, ¿quién es f de x? Porque es como que quiten el f de x, lo pasen a multiplicar y lo sustituyan de una vez. Entonces, sería por f de x, y f de x sería logaritmo natural de x más x, todo elevado a la raíz de x. Recuerden que esa es la función f de x, vean acá. Era logaritmo natural de x más x elevado a la raíz de x. Entonces, lo único que hice fue que este resultado multiplica f, y f lo cambié de una vez por la función original.